Bueno, entonces vamos a hablar sobre los objetivos educacionales. Este va a ser un taller porque la idea es que en la medida que yo vaya explicando, ustedes puedan ir participando y desarrollando algunas actividades. ¿En qué se basan los objetivos educacionales? Pues en orientar las metas que se tienen establecidas en el proceso de educación. Los objetivos pueden ser de dos tipos, objetivos bueno, realmente hay varios tipos, ¿verdad? Pero los objetivos dentro del proceso de educación los podemos decir como objetivos de aprendizaje o objetivos de enseñanza. También están los objetivos actitudinales, ¿verdad? Cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, nos enfocamos completamente en el estudiante. Y cuando hablamos de objetivos de enseñanza, nos enfocamos en lo que nosotros como profesores queremos lograr. Permítanme. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos entonces de este taller, de este trabajo que vamos a hacer ahorita? Reconocer por medio de este taller la importancia y función de elaborar o plantear objetivos educacionales en un plan de estudio. También identificar la taxonomía de Bloom, los propósitos del objetivo de aprendizaje, diferenciar un objetivo general de un específico por medio de ejemplos, a partir de identificar sus características de alcance y su comportamiento. Igualmente, reconocer que los objetivos deben ir siempre planteados en función del estudiante o del educando, por medio de la identificación de sus componentes. Y finalmente, elaborar objetivos en el taller haciendo uso de esa taxonomía de Bloom que ya conocemos. La taxonomía de Bloom, ustedes saben que es un listado de verbos que nos pueden identificar a nosotros o establecer criterios para hacer ciertas acciones o establecer ciertos contenidos. Muy bien. ¿Qué es un objetivo de aprendizaje? Entonces, una descripción del desempeño que desean que los estudiantes, y por eso tengo marcado ahí en negrita y subrayado, porque los objetivos de aprendizaje están directamente relacionados con los estudiantes. Va a ser entonces esa descripción de desempeño que los estudiantes pueden exhibir antes de considerarlos competentes en un área y expresan los logros definidos que se buscan alcanzar. Los objetivos son fines o metas a alcanzar en una determinada situación, son fines o metas al proceso final y son aquellas cosas que nosotros queremos conseguir. En este caso, los objetivos de aprendizaje es todo aquello que nosotros queremos establecer, implementar o mejorar en un estudiante para que al salir de su grado académico o de la clase que le estemos impartiendo, pues él tenga las competencias necesarias para poder avanzar a una nueva rama y también tener ese aprendizaje a lo largo de su vida, ¿verdad? Ese aprendizaje significativo que conocemos nosotros. ¿Por qué planteamos objetivos? Para evidenciar que el proceso está ocurriendo o ha ocurrido. Los objetivos a nosotros nos permiten evidenciar y determinar realmente de una forma cuantificable y cualificable si realmente hemos logrado ese aprendizaje en los estudiantes. ¿Cómo? Pues nosotros decimos, lo que queremos es que el estudiante comprenda ciertos contenidos. Si lo comprende a lo largo de todo el proceso educativo, por medio de preguntas o por medio de acciones que pueda realizar el estudiante referente al contenido, entonces nosotros vamos a saber si el aprendizaje fue aplicable o no, ¿verdad? Digamos en el caso de un laboratorio sencillo. Imaginemos nosotros que le estamos enseñando el tema de velocidad, ¿verdad? En el caso del tema de velocidad, pues estaríamos hablando de que un objeto se desplaza, les explicamos toda la concepción matemática y luego le ponemos un ejercicio teórico, ¿verdad? Perdón, práctico. Le decimos si usted se desplaza de este lugar a otro, ¿cuál sería la velocidad si se tarda tanto tiempo? Entonces, si el estudiante logra en una realidad establecer esos contenidos, por tanto, estamos evidenciando ese proceso de aprendizaje, pero eso se plantea inicialmente en un objetivo. También nos dice que podemos observar si la enseñanza está siendo efectiva. A partir de todo eso que les he comentado, si el estudiante realmente logra que estos contenidos sean significativos, o sea, no solo queden planteados en su cuaderno, hayan quedado planteados en la pizarra, por tanto, entonces estamos logrando observar esa efectividad del aprendizaje.
Finalmente, lo que queremos nosotros es obtener aprendizaje significativo. ¿A qué se refiere? Ese aprendizaje que a lo largo de su vida no lo van a olvidar, lo van a poder relacionar con cualquier contenido que ustedes vean. Hay aprendizaje que definitivamente se queda solo en el momento, ¿verdad? Y lo aprendemos ahí y cuando acordamos ya no sabemos nada de lo que decía, ¿verdad? Ese aprendizaje no es significativo porque a lo largo de nuestro proceso se nos ha ido olvidando. Decimos un aprendizaje significativo es ese que queda arraigado en nuestra mente y que podemos relacionarlo con otros contenidos. ¿Cuál es la utilidad de los objetivos? Pues aquí tengo una tabla donde nos explica qué es lo que facilita y qué nos permite. Los objetivos facilitan la selección de actividades para cumplir con objetivos propuestos. Si nosotros establecemos ciertos objetivos, ya sea conocer, valorar, identificar, determinar, nosotros podemos saber qué tipo de actividades le vamos a colocar. Si lo que queremos es una acción, digamos, de identificar, ¿verdad? Identificar qué selección de actividad pensamos nosotros. Una actividad donde tenga algo visual y empiece a identificar aspectos, ¿verdad? Relacionarlos, digamos, en el área de química, ¿verdad? Podemos decir que como un objetivo de aprendizaje nosotros queremos que los estudiantes identifiquen dónde están ubicados los elementos en la tabla periódica. ¿Qué acciones haríamos? Una acción, así como cuando llevamos, creo que fue la de Química 1, yo los puse a ustedes a colocar tarjetitas de los elementos de la tabla periódica y de esa forma, como docente, uno logra que el estudiante realmente identifique dónde están ubicados los elementos en la tabla periódica. Para eso nos ayudan los objetivos. Los objetivos no es solo por escribirlos, sino para establecer esas actividades que van a permitir el aprendizaje en los estudiantes. Luego tenemos también que los objetivos facilitan la evaluación del aprendizaje. ¿En qué grado se ha cumplido el objetivo, verdad? ¿Cómo nosotros lo podemos evaluar? Ya sabemos que no solo es por exámenes, pueden ser trabajos en aula, pueden ser conversatorios, pueden ser foros a partir de lo que ha comprendido, pueden ser actividades guiadas, no necesariamente la evaluación tiene que ser en un examen final, sino a lo largo de todo el proceso. También orienta el proceso educativo, nos va diciendo por pasos los objetivos, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que queremos lograr. Y finalmente, facilita la acción conjunta de educadores y educandos. Ayuda tanto al estudiante a saber qué es lo que se quiere lograr en esa clase, como el profesor saber hacia dónde los va a llevar. ¿Qué permite en este caso estos objetivos? Permite que los estudiantes conozcan cuáles serán esos conocimientos que tendrán al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Este EA significa enseñanza-aprendizaje. También logra canalizar y organizar sus esfuerzos, hacia el logro de una meta. Si los estudiantes conocen los objetivos de la clase o qué es lo que el profesor quiere lograr en la clase, entonces le va a ser mucho más fácil canalizar y organizar sus esfuerzos. ¿Cuáles son algunos de los problemas que como estudiantes tenemos? Que llegamos a ese punto de decir, ¿y yo para qué lo estoy aprendiendo, verdad? ¿Para qué me va a servir en la vida? Y el problema es que muchas veces nosotros como profesores, y me incluyo, ¿verdad? Nos ha pasado que no les decimos a ustedes cuáles son los objetivos reales de la educación, no les decimos para qué les estamos enseñando eso o hacia qué va orientado. No les decimos cómo se relaciona con la vida real, sino que solo en las concepciones científicas como tal. Y por eso es difícil poder, como dice ahí, canalizar y organizar los esfuerzos que ustedes deben hacer para ver qué es lo que quieren lograr. Y finalmente nos dice que también permite una autoevaluación. En qué medida ustedes mismos, o uno cuando es estudiante, ha logrado los objetivos establecidos dentro de una clase. Si tienen dudas, en cualquier momento pueden preguntar y yo con gusto se los contesto. Esta es una forma que aparece en bibliografías de cómo se ordena la planificación, o sea, cómo se planifica una clase. Lo primero es conocer los contenidos. Si no conocemos los contenidos, difícilmente nosotros vamos a saber qué es lo que tenemos que planificar.
Por eso ese ejercicio que hicimos en la clase pasada, ¿verdad? Aunque sí vi ahí que trabajaron bastante, pero por lo menos ustedes ya saben cuáles son los contenidos que se da en el caso de tercer ciclo. Sé que en bachillerato, en los BTP y los BCH, lo tuvieron que revisar así por encimita, ¿verdad? Vieron cuáles son los temas de química, física y biología, tanto de la 1, 2, 3 y la 4 en los BCH, pero ya por lo menos sabemos qué tipo de químicas, qué tipo de físicas y qué tipo de biología se dan en esos bachilleratos, ¿verdad? Y por eso es importante conocer para hacer una planificación siempre los contenidos. Luego de conocer los contenidos, lo que sigue es elaborar los objetivos, que es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. De los objetivos se sacan las actividades. Yo les voy a ser sincera, yo lo hago al revés, ¿verdad? Cada profesor obviamente tiene formas completamente diferentes de planificar y de llevar el proceso. Esto no es algo obligatorio, ¿verdad? Yo primero pienso en qué actividades podría hacer para lograr que el estudiante comprenda un contenido. Y después, pues a partir de ciertas actividades empiezo a elaborar el objetivo. Realmente es como un proceso a la par, ¿verdad? Nosotros pensamos en actividades y las actividades están relacionadas directamente con los objetivos. Digamos, voy a ir siempre colocando ejemplos para que se nos haga más fácil. Si, por ejemplo, yo quiero explicarle en ciencias naturales el tema de los reinos. Para explicar el tema de los reinos, yo lo que hago es pensar en actividades que a mí me permitan eh, explicar tanto, o sea, tener un objetivo de enseñanza claro y tener un objetivo de aprendizaje hacia los estudiantes. Si quiero enseñar los reinos, entonces yo pienso en ciertas actividades como hacer cuadros, ¿verdad? Cuadros donde, cuáles son las características de todos los seres vivos, de todos esos reinos. Entonces, dentro de ese cuadro yo coloco el tema de la célula, ¿verdad? ¿Qué tipo de células tienen todos esos organismos? Entonces yo digo, las plantas son pluricelulares, hay algunas unicelulares, los animales son pluricelulares y así, ¿verdad? Los voy clasificando. Luego la parte de nutrición. Yo digo, en la nutrición los hongos son autótrofos, porque ellos, al igual que las plantas, obtienen su alimento de los nutrientes de las raíces. Yo digo que los protozoos también son autótrofos, en los animales ya sabemos que somos heterótrofos porque necesitamos alimentación de otros organismos y así, ¿verdad? Yo voy pensando en esa actividad. Como objetivo, entonces yo tengo que establecer un objetivo que vaya relacionado a ese contenido. ¿Cuál sería? Podría ser, puedo tomar diversos verbos, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver más adelantito. Perdón. Dentro de los verbos yo podría colocar clasificar, porque es eso lo que vamos a hacer en esa actividad, clasificar las características de los seres vivos a partir de células, nutrición o de las características, ¿verdad? Clasificarlos a partir de las características de los seres vivos e identificar cada uno de los reinos. De esa forma, entonces yo establezco mi objetivo y ahí va incluida mi actividad. Luego la técnica. La técnica ya también está directamente relacionada con la actividad. ¿Cuál sería la técnica? El cuadro. La técnica es la acción puntual que nosotros vamos a hacer dentro del aula de clase. Esta técnica entonces sería el cuadro comparativo que vamos a hacer de las características de los seres vivos en cada uno de los reinos. Y finalmente los medios didácticos. Mis medios didácticos van a depender, en el caso ahora, ¿verdad? Los medios didácticos es la tecnología. Si yo lo hago en un aula de clase, mi medio didáctico puede ser la pizarra, puede ser fotografías que yo hubiera llevado de los reinos para poder identificar esas características en fotos. Otro de los medios didácticos pudo haber sido una lámina. En el caso así como estamos trabajando en medios tecnológicos, pudiera haber sido una pizarra virtual, un diagrama que yo hubiera hecho. Entonces esos son los medios didácticos. La misma computadora es un medio didáctico con el que puedo estar trabajando. Muy bien. Cualquier duda, ya saben, la pueden estar haciendo. Como les digo, este orden pues es bastante útil, pero como sabemos, no necesariamente es que si no han hecho los objetivos no pueden pensar en las actividades, ¿verdad? No se trata de eso, sino que estas son las características que tiene que llevar una planificación.
Muy bien. ¿Qué son entonces los objetivos generales y específicos? Cuando hablamos de estos objetivos, se diferencian obviamente en el ámbito del objetivo. ¿A qué se refiere? Que si uno es macro o si el otro es micro, ¿verdad? Si es mayor o menor en especificidad. Si estamos hablando de un objetivo que se va a lograr a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, a lo largo de un periodo, un semestre, o si estamos hablando de un objetivo específico en este caso, que se va a lograr con un tema, con una actividad, en un día específico, en una hora clase específica. También la diferencia es que son logros respecto a un tiempo dado. Los objetivos generales no podemos establecer un objetivo general para una semana, porque sabemos que es algo macro, ¿verdad? Un objetivo específico es un punto dado, ¿verdad? Es un tema específico, es en una actividad específica. Los objetivos específicos no pueden durar un mes, por ejemplo, no podemos tardarnos tantos en poder lograrlo, porque van a ser ciertas acciones que nosotros colocamos como meta. Y finalmente nos dice que formula una conducta observable. Tanto los objetivos generales como los específicos siempre van a formular una conducta. ¿A qué se refiere una conducta? Una acción. Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, los objetivos generales entonces se formulan al inicio y precisan cuál es la situación final. Vamos a tomarlo en un lapso de tiempo largo. Un objetivo general está establecido, por ejemplo, en una jornalización, porque la jornalización es de todo el año consecutivo. También puede ir establecido en un plan de unidad. La unidad, como vieron ustedes en los bloques, por ejemplo, del CNB, los bloques del CNB son una unidad. Entonces, esas unidades nosotros establecemos objetivos generales con los que queremos que se logre el contenido y el aprendizaje de todo ese bloque. Además, se plantea a mediano o largo plazo, pero no en un tiempo puntual, ¿verdad? O un tiempo corto. Se alcanzan en forma mediata. ¿Qué quiere decir la palabra mediata? Que va a ser un proceso un poco más largo para que se pueda lograr, ¿verdad? Esta palabra es diferente a inmediato, que inmediato es en un punto dado, en un tiempo rápido, ¿verdad? Así como ya lo vamos a lograr, esto se hace en un día, a partir de una sola acción. También nos dice que describen conductas amplias, generales y abstractas. Siempre vamos a colocar una conducta que sea amplia y vamos a ver que existen diferentes objetivos diferentes verbos para poder tomar objetivos generales. Y finalmente nos dice que son direccionales, o sea que nos van a llevar hacia una meta a largo plazo, como hemos estado viendo. En el caso de los objetivos específicos, se derivan completamente de los objetivos generales. Nosotros no podemos colocar objetivos específicos que estén alejados de esa realidad de los objetivos, del objetivo general o los objetivos generales que planteemos. Todos tienen que salir de ese mismo objetivo general. Luego dice que se formulan a nivel de cursos y unidades de aprendizaje. Ya esto estamos hablando de planificaciones de clase, planificaciones semanales, que son completamente diferentes a los planes de unidad y a la jornalización. También se formulan para alcanzarse a un corto plazo en una forma inmediata. Y vemos la diferencia con los objetivos generales. Y finalmente nos dice que describe una conducta observable, que son concretos y que son más precisos. En este caso van a ser para un tema o una actividad puntual. Muy bien, esta es solo de forma general la taxonomía de Bloom. Yo les voy a mandar un documento donde les explica, dependiendo de qué dominio, qué nivel de aprendizaje ustedes quieran aplicar en los estudiantes, entonces utilizamos diferentes tipos de verbos. ¿A qué se refiere el dominio cognitivo? Se refiere a todo lo que nosotros podemos almacenar, en nuestra mente a partir de la memorización, ¿verdad? Entonces, dentro del dominio cognitivo, vemos nosotros que hay diferentes verbos. La parte de información, de comprensión, de aplicación, de análisis, síntesis y evaluación. O acciones, ¿verdad? Estas no son directamente verbos. En el dominio afectivo, que se refiere a nuestros sentimientos, estamos hablando de caracterizaciones, organizaciones, valorar, responder, tomar conciencia.
Y en el caso del dominio psicomotor, que psicomotor se refiere a lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, a las acciones que hacemos con las manos, con nuestros pies, o sea, el movimiento, ¿verdad? En el caso del movimiento, entonces elaborar, hacer y expresar. Esas son algunas acciones que podemos hacer. Recuerda, el dominio cognitivo se refiere a la capacidad de nuestra mente de poder comprender. Afectivo se refiere a nuestros sentimientos y psicomotor a nuestras acciones con el cuerpo que podemos hacer o acciones observables, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo nosotros formulamos objetivos de aprendizaje? Para esto hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta para los objetivos. Nos dice que se elaboran desde el punto de vista del educando, o sea, del estudiante. ¿Por qué? Porque son objetivos de aprendizaje. Se formulan en términos de conducta y contenido. ¿Qué es la conducta? La acción o el verbo. Y el contenido son los temas que nosotros queremos conocer. Se establece el nivel de especificidad para planificar las actividades, o sea, en este caso, objetivos específicos. Muy bien. ¿Cuáles son las partes entonces de un objetivo? Pueden ahí anotarlas en sus cuadernos para que no se les olvide. El sujeto, que se refiere al quién, el contenido, que no está aquí en esta línea, pero el contenido siempre tiene que ir en un objetivo. Si no decimos qué es lo que vamos a enseñar, pues no tiene lógica hacer un objetivo. La conducta esperada, observable, es el qué. Bueno, el sujeto es el quién, ¿verdad? El quién sería el estudiante. La conducta sería el qué, o sea, el verbo o la acción, ya sea hacer, establecer, conocer, identificar, valorar, estudiar. Son todos esos verbos que nosotros los terminamos en ar, er e ir, ¿verdad? Que ya lo estudiamos en español. Luego tiene que llevar una condición, o sea, el cómo el estudiante lo tiene que hacer. ¿A qué se refiere la condición, verdad? Nosotros le decimos al estudiante cómo tiene que realizar esa actividad o esa conducta de una forma, podríamos decir un poco, ¿cuál sería la palabra? Como una obligación, ¿verdad? Una obligación del cómo el estudiante lo tiene que realizar. Y luego el rendimiento o el rango, que en este caso sería cuántas veces. Cuántas veces el estudiante tiene que hacer X actividad para poder lograr ese objetivo. Muy bien, entonces sería sujeto, contenido, conducta, condición y rendimiento o rango. Esas son las partes de un objetivo. Vamos entonces a identificar entonces las partes de estos dos objetivos. Muy bien, veamos el número 1. Dice, el estudiante elaborará 3 objetivos específicos, aquí me fue la palabra S, en base al objetivo general, con base realmente en el objetivo general planteado para el tema. Muy bien. ¿Quién sería entonces el sujeto en este primer objetivo? ¿Quién sería el sujeto en ese primer objetivo? El estudiante. Muy bien, el estudiante, excelente. Luego del estudiante decíamos nosotros que viene el contenido. ¿Cuál sería el contenido en este primer objetivo? El orden no tiene por qué ir así como se miraba en la diapositiva anterior, sino que tiene que contener todas esas partes. ¿Cuál sería el contenido en el caso de este objetivo? A ver, ¿cuál sería el contenido? El objetivo general. El tema de los objetivos, muy bien. Los objetivos en total, ¿verdad? Porque tanto habla de objetivos específicos como objetivos generales. Entonces el tema de este objetivo son los objetivos. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente parte que nos dice la conducta? La conducta es el qué, ¿es la acción o es el verbo? ¿Cuál es el verbo en este objetivo que vemos acá? Elaborará. Muy bien. Entonces, yo creo que aquí tiene, muy bien. El estudiante entonces decíamos es el sujeto y elaborará sería la conducta, o sea, la acción o el verbo. Recuerden que los verbos siempre van a terminar en esa parte de ar, er o ir, ¿verdad? Aquí le terminé en el ar, ¿verdad? Elaborar. Solo le puse elaborará porque es un tiempo futuro.
pero siempre van a terminar en ar, er o ir. Muy bien. Luego de eso, tiene que ir la condición, o sea, el cómo el estudiante lo va a hacer. ¿Cuál es la condición en este objetivo? ¿Cuál sería la condición? ¿Cómo yo estoy condicionando al estudiante que tiene que hacer esos 3 objetivos específicos? Con base del objetivo general. Muy bien. Si no va el objetivo general, entonces no puede hacer los otros objetivos específicos. Esa es la condición que yo le pongo al estudiante. El estudiante no me puede sacar objetivos específicos si no lo hace del objetivo general. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ir evaluando el aprendizaje? Yo reviso que el estudiante haya hecho el objetivo general o ya lo tiene antes, y los objetivos específicos, esos 3, tienen que ir directamente relacionados con el general. Si no van relacionados con el general, entonces el aprendizaje no se ha logrado y por tanto el objetivo no se ha logrado. Por eso es que decimos que los objetivos nos permiten evaluar. Muy bien. Y finalmente, el rango o el patrón de rendimiento. O sea, cuántas veces. Cuántas veces cuántas veces el cuánto tiene que hacer en este objetivo que estamos planteando. 3 objetivos. Muy bien. El número 3 objetivos, o sea, el hecho que tenga que hacer 3 objetivos, me establece a mí el rango o el patrón de rendimiento. Muy bien. ¿A qué se refiere entonces ese rango? Que yo mandatoriamente le voy a decir, hágame 3 objetivos específicos. Si me hace más de 3, no estoy logrando mi objetivo de aprendizaje, porque yo le dije solo 3. Si me hace solo 2, pues tampoco lo estoy logrando, porque ahí le estoy diciendo obligatoriamente que son 3 objetivos. Perfecto. Muy bien, ahora voy a indicarles puntualmente el segundo objetivo. Vamos a ver, Nicole, ¿cuál es la conducta en este segundo objetivo? Nicole, ¿está por ahí? Sí, Lick. Ajá, la conducta en este segundo objetivo. ¿Cuál es la conducta? La conducta, recuerden que es el verbo, la acción o el cómo se va a hacer. ¿El qué, perdón? ¿Cuál sería la conducta aquí? Elaborar en la pizarra. Ajá, hasta acá, elaborar. Muy bien. Elaborar entonces sería la conducta, lo que tiene que hacer el estudiante. Muy bien, Nicole. Vamos a ver, Jensi. ¿Cuál es el tema o el contenido en este objetivo? En el segundo. Péndulo simple. Muy bien, el péndulo simple es el tema que el profesor ha establecido para desarrollar esta clase y logrando ese objetivo. Muy bien. Vamos a ver, Norma, si me dice cuál es la condición. Que lo observen los estudiantes. Vamos a ver. O un objetivo, perdón. No, sí estaba bien antes. Ah, Sí, es que me estaba tapando. Pero sí, es la observación de los estudiantes, la condición. Un objetivo, estaríamos hablando del rango. O sea, cuántas cosas o cuántas veces lo tiene que hacer. En este caso, el rango sería este 1. La condición es que lo observen los estudiantes, ¿verdad? Si no, entonces esa condición no se va a lograr. Puede ser que solo lo hicieron así y ya ahí no importa, ¿verdad? Lo importante finalmente es que se haga esa observación. Ok. Bueno, entonces recordemos, los objetivos, tenemos que preguntarnos nosotros cuando hacemos un objetivo si es observable la conducta, o sea, si realmente elaborar lo podemos ver nosotros, si realmente identificar, caracterizar, lo podemos ver, o en el caso de un objetivo actitudinal, ¿verdad? Si los actitudinales es bien difícil poder observarlos en un momento dado, porque si como objetivo actitudinal nosotros hemos colocado que el estudiante
pueda valorar la vida, ¿verdad? Así como aparecía en el CNV, que pueda valorar la vida, pues va a ser una conducta observable, perdón, a largo plazo. No así en un día vamos a ver si el estudiante respeta a los organismos, digamos, respeta a las plantas. Para eso necesitamos un tiempo bastante prudente, ¿verdad? Pero finalmente es observable esa conducta. ¿Qué otras cosas tiene que responder un objetivo? Si se presta interpretación, o sea, si el estudiante lo puede comprender. Ustedes, digamos, en el primer objetivo decía hacer 3 objetivos específicos a partir del general. Entonces, se interpreta fácilmente, ustedes saben qué es lo que se tiene que hacer. Y también que si está expresado en función del estudiante, o sea, si es un objetivo de aprendizaje. Que si el contenido está expresado en forma clara, y como vieron, tal vez el primero sí les costó un poquito porque el tema decía objetivo 2 veces, ¿verdad? Decía objetivo general y específico, pero los temas generales entonces eran los objetivos. En el siguiente era más fácil, ahí ya sabíamos que el tema era el péndulo simple. También si describe las condiciones bajo las cuales se debe manifestar este aprendizaje. ¿Cuáles eran esas condiciones? Pues decía que tenían que hacer los objetivos específicos a partir del objetivo general, y la otra condición del segundo objetivo era que tenían que observarlo los estudiantes, o sea que lo tenía que ir a elaborar a la pizarra. Si no lo hacía en la pizarra o si lo hacía en su cuaderno, nadie más lo iba a poder ver, ¿verdad? Por eso tenía que ser obligatoriamente en la pizarra. Luego dice también el objetivo debe indicar el nivel mínimo de desempeño aceptable. ¿A qué se refiere? Al rango. O sea, cuántas veces o qué es lo que queremos que el estudiante lo haga. Ya vamos a ver otro ejemplo por acá. Muy bien, miremos esto de acá. Estos objetivos no están completos porque todos dicen el estudiante será capaz de. Eso quiere decir que sí tenemos el sujeto. Todos son el estudiante. La primera dice estudiar las actividades del libro. Este tiene el verbo, o sea, tiene la conducta, dice las actividades del libro, que en este caso va a ser como la condición, ¿verdad? Pero no sabemos cuál es el contenido. Dice las actividades del libro, pero no se sabe de qué libro. No me dice qué páginas voy a leer o cuántas páginas voy a leer. Entonces, por tanto, este no puede ser un objetivo de aprendizaje. El estudiante va a ver esto y dice estudiar las actividades del libro y nunca va a saber de qué libro le está hablando. No va a saber a qué página se tiene que ir. El siguiente dice, señalar en la maqueta del esqueleto humano los huesos radial y cúbito del brazo. Si vemos este objetivo, tiene la primera que sería la conducta. Nos dice la condición que tiene que ser en la maqueta del esqueleto y nos dice cuántas veces, que sería el hueso radial y cúbito del brazo. Eso quiere decir que van a ser 2 cosas que el estudiante tiene que observar, o sea que en este caso sí tenemos las partes. ¿Cuál sería el tema? El esqueleto humano. Muy bien, vamos a ver entonces el segundo que tenemos, el tercero, perdón. Vamos a ver, Glenis. Dígame cuál es la conducta de este objetivo, de este tercer objetivo. Analizar. Muy bien. ¿Cuál sería el tema? El agua. Muy bien, el agua. ¿Cuál sería la condición? La fuente vital de los seres humanos. No, sería la observación del agua potable. Ah, Sí, la condición, recuerden que siempre sería que yo le digo al estudiante cómo lo va a hacer. Y ahí dice analizar el agua como fuente vital para los seres humanos por medio de la observación del agua potable. Vamos a ver, Glenis, ¿tiene este objetivo un rango o patrón de rendimiento? no. No, ¿verdad? Porque no le dice al estudiante cuántas veces lo va a observar o qué es lo que va a observar. No se sabe si lo que va a observar es si tiene organismos vivos ahí o si tiene suciedad o qué coloración tiene. Entonces, como no tiene eso, esas partes no tienen rango ni patrón de rendimiento. Además, que si ustedes leen el objetivo no tiene lógica, ¿verdad? Porque analizar el agua a partir de una observación pues algo bien difícil, eso no se puede lograr, necesitamos
pruebas químicas, pruebas físicas para poder lograr un objetivo como ese. Por tanto, decimos es un objetivo que no está bien planteado, aunque tiene ciertas partes, no está completo. Muy bien, vamos a ver el último. Si me ayuda Fátima, ¿cuál es la conducta? Perdón. ¿Cuál es la conducta? Ajá, demostrar. Muy bien. Rosa, ¿cuál sería el tema de este objetivo? Rosa, ¿está por ahí? Sí, Ujú. creo que sería como el valor de la gravedad más que todo. Ajá, es correcto, la gravedad es correcto. Muy, muy bien. Vamos a ver, Mirna, ¿cuál sería la condición que está dando el profesor o la profesora para que se pueda determinar ese valor de la gravedad? Mirna, Haciendo uso del péndulo simple. perfecto, muy, muy bien. Bueno, creo que me voy a quedar hablando sola, entonces salgamos ahorita y volvemos a entrar.